buenas noches. Pues se ha aprobado la reforma de la ley educativa, no con poca bronca dentro y fuera del Congreso de los Diputados. La derecha dice que va a buscar fórmulas para poner freno a la LOMLOE en sus autonomías. La ministra Celaá echa de menos más apoyo en la reforma. Eso, en lo que sí se han puesto de acuerdo unos y otros, es en garantizar la educación en lenguas cooficiales frente a las pretensiones de Vox. Isabel Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Vox había presentado una proposición no de ley apoyada por Ciudadanos, pero descartada entre otros por PSOE y PP para que solo el castellano fuera lengua vehicular en la educación. Esa iniciativa al margen. En el debate de la ley Celaá termina, da un paso más y va a llegar ahora al Senado, donde previsiblemente se va a repetir esa tensión dialéctica que se ha desarrollado esta mañana en el hemiciclo por la oposición. Ya avisan que van a llevar la norma al Constitucional PP, Vox y Ciudadanos. Cuca Gamarra, portavoz popular. Creemos en la libertad, creemos en la mejor educación pública y concertada y privada para todos los españoles y eso es lo que vamos a defender. Considera la ministra Isabel Celaá que estas tres formaciones se han autoexcluido. Es imposible conseguir pacto global cuando algunas fuerzas políticas se autoexcluyen desde el principio. Con 177 votos a favor, el Gobierno ha sacado la ley adelante en el Congreso casi por la mínima. Los límites a la concertada y la eliminación del término castellano como lengua vehicular van a seguir en el foco del debate. Gracias. Pues eso, mientras baja la incidencia del coronavirus en nuestro país, pero Sanidad, eso sí, Alba Rubio dice que no hay que echar las campanas al vuelo porque la cifra es alta. Buenas noches. Buenas noches, así es, Sandra. Sumamos 16.000 nuevos contagios, desciende la positividad y la incidencia acumulada. Se sitúa en 436 casos por cada 100.000 habitantes. Fernando Simón dice que no podemos confiarnos, seguimos en situación de riesgo alto. Y aunque es cierto que la tendencia es muy favorable, todavía no podemos confiarnos en absoluto. El objetivo final, como saben, es, si pudiera ser, no tener casos, pero como mínimo está en incidencias por debajo de los 60 casos. Otra nota positiva es que disminuyen las muertes. Sanidad anota 252, casi un centenar menos que ayer. La presión en hospitales se mantiene con descensos leves en camas ordinarias y de intensivos. Y para evitar contagios durante las fiestas de Navidad, el próximo miércoles se marcarán pautas. Eso sí, el lunes abren bares y restaurantes en Cataluña. El Gobierno de la región de Murcia también ha anunciado que va a iniciar la desescalada en la hostelería en 13 municipios. Y ambas comunidades amplían el toque de queda y el cierre perimetral, igual que Valencia, País Vasco, Castilla y León y Asturias. Sobre el presupuesto comunitario hasta 2027 y las ayudas para paliar la crisis del coronavirus, han estado hablando por videoconferencia los líderes comunitarios hasta hace unos minutos. Dicen que van a seguir hablando con Polonia y con Hungría por la negativa de estos dos países a aprobar los acuerdos si van relacionados con el cumplimiento del Estado de Derecho. Corresponsal en Bruselas, María Caro, buenas noches. Buenas noches. Hoy han pasado por el tema de puntillas, apenas sin discusión, sobre el veto de Polonia y de Hungría al Fondo de Reconstrucción. Las negociaciones van a seguir ahora de forma discreta, encabezadas por Angela Merkel, para intentar romper este bloqueo. Nadie subestima la dificultad y el peligro de esta situación, pero tenemos la voluntad de superar las diferencias, dice el presidente del Consejo Europeo. En el encuentro, los líderes de los 27 han hablado también de vacunas. La presidenta de la Comisión Europea asegura que si todo va bien, la Agencia del Medicamento dará el primer visto bueno a las vacunas de Moderna y de Pfizer en la segunda mitad del próximo mes de diciembre. A esta hora, más de 1.400 migrantes se preparan para dormir al raso una noche más en el campamento improvisado del muelle de Arguineguín. Todo después de que esta tarde las autoridades hayan trasladado a otras 200 personas a diferentes puntos de las islas donde han sido realojadas. Allí en Arguineguín está nuestra enviada especial, Gemma Alfaro. ¿Qué tal? Buenas noches, Gemma. Hola, buenas noches. El problema de la inmigración tiene su cara más visible estos días aquí en el puerto de Arguineguín, pero podemos escoger otros muchos sitios. Unos 150 inmigrantes han llegado hoy a las Islas Canarias. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se ha desbordado la situación, lo que no deja de ser un puerto que solo puede acoger a unos pocos durante poco tiempo. Actualmente da cobijo a 1.334. Ha habido una ligera bajada, Sandra. Después de que hoy hayan salido más de 200, unos a Barranco Seco, las instalaciones cedidas por Defensa y otros alojamientos turísticos. Con la vista puesta en la visita mañana de dos ministros, los políticos piden soluciones. Un ejemplo es la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que pide un mando único que dirija. En todas las crisis del mundo siempre hay alguien que abandera, que está en la locomotora y el resto se une, que son los vagones. A día de hoy no sabemos quién es sabemos quién es el mando único, pero a los resultados nos remitimos, que no está funcionando. Reclama un reparto de inmigrantes a la península.
Gracias, Gemma. En los mercados, Wall Street cierra al alza en una jornada en la que Europa ha terminado con sus principales índices en negativo. David Martínez, buenas noches. Buenas noches. Tras una apertura dudosa, la bolsa de Nueva York acaba con ganancias a pesar del aumento de casos de coronavirus en el país y las nuevas medidas restrictivas en algunos estados. Tampoco se fijan los inversores en las solicitudes de paro semanales, algo por encima de lo esperado. Finalmente, el Dow Jones suma un 0,15% y el Nasdaq un 0,9%. Se desliga así de Europa, donde los principales selectivos han terminado en rojo. En España, el IBEX 35 corrige un 0,6% hasta los 7.930 puntos. Destaca en el mercado continuo la empresa Prisa, que se ha disparado un 21% tras recibir la oferta de adquisición de Blas Herrero, propietario de XFM. Y en divisas, baja el euro frente al billete verde después de que Christine Lagarde haya confirmado nuevos estímulos monetarios. Cotiza en el nivel del dólar con 18 centavos. Se ha fallado esta noche uno de los galardones más prestigiosos de la literatura, el Booker, que se ha entregado en Reino Unido y que ha reconocido al escocés Douglas Stewart por la novela Shaggy Bane, que es su debut como escritor, algo que en cualquier otra edición podría haber sido sorprendente, pero que en esta ocasión era más que probable. Corresponsal en Londres, Sara Alonso, buenas noches. Buenas noches. El Booker Prize reconoce a la mejor novela del año escrita en inglés. Es un premio que cualquier autor anglosajón quiere tener y que tienen autores muy destacados, nombres como Julian Barnes, John Banville, Margaret Atwood o Salman Rushdie, por citar algunos. A ellos se suma este año Shaggy Bane by Douglas Stewart. Douglas Stewart, por su novela Shaggy Bane. Es el primer trabajo literario de este escocés, diseñador de moda afincado en Nueva York, que nos traslada en su novela al hogar de una familia desestructurada en el Glasgow depauperado de finales de los 80. Siempre quise ser escritor, pero era un sueño inalcanzable para un chico de Glasgow como yo. En su obra, ambientes de esa adolescencia, pobreza, desigualdad, una masculinidad tóxica, homofobia. El premio está dotado con 50.000 libras, un espaldarazo para la carrera de este autor novel que ya tiene en el cajón su segundo trabajo. Lo cierto es que la lista de finalistas de este año llamaba la atención, no había nombres conocidos por el gran público, era muy diversa, mayoría de mujeres, mayoría de negros, 4 obras debut y autores basados, todos ellos fuera del Reino Unido, para un premio que lleva el pasaporte de este país. Y nos vamos a quedar allí porque hasta ahora tenemos deporte en directo. En tenis, Rafa Nadal busca meterse en las semifinales de la Copa de Maestros en Londres. ¿Cómo marcha el encuentro? Javier de Diego, buenas noches. Muy buenas noches. Se enfrenta al griego Tsitsipas. Solo vale ganar. El que pierda habrá terminado la temporada. El que gane se va a enfrentar el próximo sábado en una de las semifinales al ruso Danil Medvedev. El partido muy equilibrado, media hora de encuentro, 4 juegos iguales. Sirve ahora el griego Tsitsipas. Seguiremos pendientes. Terminamos con los sorteos de la noche. Cupón de la 11, número premiado 87.417. La paga es para la serie 26. Lotería Nacional, primer premio 60.516 y segundo premio 64.966. Reintegros 0, 1 y 6. El abono loto, el 8, el 14, el 21, el 27, el 36 y el 42. Complementario el 48, reintegro el 4. Y en la primitiva, combinación ganadora 3, 6, 12, 30, 44 y 46. Complementario 39, reintegro el 0.